Vamos a adorar su nombre. Vaya así aplaudiendo. Él es el que guía. Eres el que guía y da sentido al corazón. Eres el consuelo que al perdido cambiaste por amor, por gracia y favor. En la desesperanza el orgullo murió y el toque del perdón esclareció la obra de tu amor, la obra de tu amor. Espíritu dador de vida, Espíritu que acerca la alabanza al gran Señor y Salvador. Espíritu dador de vida, Espíritu que acerca la alabanza al gran Señor y Salvador. Es el que guía. Eres el que guía y da sentido al corazón. Eres el consuelo que al perdido cambiaste por amor, por gracia y favor. En la desesperanza el orgullo murió. En la desesperanza el orgullo murió. Y el toque del perdón esclareció la obra de tu amor. Así. Aleluya. Él ha transformado nuestro corazón. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Aleluya. Diga, llenas de gozo y llenas de gozo y vida, impulsas a darle adoración al gran yo soy. Impulsas a darle adoración al gran yo soy. Llenas de gozo y vida, impulsas a darle adoración al gran yo soy. Que los digan, porque ya, si no se acordan del otro, menos se van a acordar de esto, pero bueno.
vamos a tener que hacerles comer pasas para la memoria. Eso dicen, ¿no? Uno comiendo pasas, uno mejora la memoria. Dice, la número 1, Dios usa los problemas para dirigirnos. Para dirigirnos. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda? Pero es que la tiene anotada ahí. ¿No? Ya, entonces la segunda nos va a decir nuestra hermana Eli. Dios usa los problemas para... Bueno. Ya, la número 1, Dios usa los problemas para dirigirnos. Número 2, Dios usa los problemas para inspeccionarnos. Inspeccionarnos. Número 3, Dios usa los problemas para corregirnos. Número 4, Dios usa los problemas para protegernos. Muchas veces, ¿no? Y número 5, Dios usa los problemas para perfeccionarnos. ¿Cierto? Esos eran los 5 propósitos de Dios para los problemas. Puede también volver a ver en su libro, por eso es importante el libro que tiene, ¿cierto? Que ahí puede ir repasando nuevamente lo que se habló ese día. Y en esa serie, o sea, en esa reunión de grupo pequeño, ahí Pastor Rick mencionaba un ejemplo con una bolsita de té. ¿Cuántos se acuerdan, no? Una bolsita de té, de que al ponerla adentro, ¿no? Al sumergirla dentro del agua hirviendo, eso produce ¿qué? Que salga todo lo que hay dentro de esa bolsita de té. Y eso es con nuestros problemas, ¿cierto? Es como una bolsita de té, ¿cierto? Que en los problemas ahí sale de nosotros todo lo que hay en nosotros, ¿no? Cómo nosotros enfrentamos, ¿cierto? Las situaciones, los problemas de nuestra vida, ahí se refleja como una bolsita de té. Cómo nosotros reaccionar a los problemas. Y en esa sesión de grupo pequeño nosotros hablábamos de que hay una diferencia entre 2 preguntas que a veces hacemos cuando tenemos problemas. Uno, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucede esto? Dios, ¿por qué? Y el otro, el ¿para qué? ¿Cierto? Que sería la actitud correcta, ¿no? De los problemas, las situaciones que tenemos. Como vimos aquí, los 5 propósitos de Dios para los problemas, siempre tiene un propósito. Que pasemos los problemas. Y a nadie le gusta pasar por problemas, ¿no? ¿Cierto? ¿O a alguien le gusta tener problemas? A nadie le gusta tener problemas, ¿no? ¿Cierto? Al contrario, tratamos de esquivar los problemas, pero nos llegan igual. Claro, nos llegan igual. Aunque no los queramos, aunque los tratemos de evitar, llegan igual los problemas. Y quisiera mencionarles hoy en día, quisiera compartirles de un personaje de la Biblia que yo creo que es el mejor ejemplo de cómo él enfrentó los tremendos problemas que se le acontecieron en su vida. ¿Se imaginan quién fue? Job. Vaya, qué problemas que pasó él, problemones, pero su actitud, ¿cómo fue su reacción? De eso vamos a hablar hoy. Y quiero que vayamos a la palabra, a Job 1, 20 al 22. Job 1, 20 al 22. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Me estoy convirtiendo a la versión Reina Valera. Sí, la NTV sigue siendo mi favorita todavía, pero la he dejado un poquito de lado ahí la NTV durante un tiempo. Job 1, 20 al 22. Job 1, 20 al 22. Se encuentra entre Génesis y Apocalipsis, Job. Se encuentra entre Génesis y Malaquías, del Antiguo Testamento. 1, 20 al 22. Job 1, 20 al 22. Dice así.
Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabes? Estas palabras de Job no son aquí después de que haya hecho un gran negocio y se transformó en un millonario. Estas palabras aquí de Job son después de haberlo perdido todo. Y haber quedado su salud de una forma muy dañada. Pero vamos a profundizar sobre esto, ¿no? De acuerdo a la palabra, Job tenía familias, bienes, respeto y una profunda comunión con el Señor, pero de repente, de un momento a otro, de un día a otro, todo cambió. Todo cambió. Siendo un hombre justo y fiel a Dios, Satanás lo tocó con el permiso de Dios. Voy a leer algunos versículos para poder fundamentar lo que estamos hablando. En Job 2, 7 al 8 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, o sea, por todo el cuerpo. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Aquí ahora vamos a acudir a la versión NTV para aclarar un poquito esto, dar un poquito más de información. Dice, los mismos versos dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Ya ahí nos aclara un poquito más con qué él se estaba rascando, ¿no? Las heridas porque le picaban. Y en cierto modo se puede interpretar que como la Biblia habla de sarna, también puede ser que haya sido una lepra, una úlcera cutánea, psoriasis, ¿cierto? Pero enfermedades que en ese tiempo sobre todo eran muy difíciles de curar y de aliviar el dolor y la picazón y todos los síntomas que podía traer. ¿Ya? Y vamos a ver, además de esa enfermedad que recibió Job, qué más es lo que él perdió. Porque hablamos de que lo perdió todo, pero veamos qué más él perdió. Lo dice la Biblia en Job 1, 18 al 19, dice, estaban sus hijos y sus hijas comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto. Se piensa que fue como un tornado, ¿no? Y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Estamos hablando de que eran 7 hijos varones y 3 hijas, mujeres que él tenía y que en un momento, ¡pum!, murieron. Job 2, 9 al 10. Veamos aquí cómo reaccionó la esposa de Job. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así le habló la mujer. Tremendo pollo. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
Ahora, aparte de la mujer estar en contra de él, y no habla de que la mujer haya muerto, ¿no? Se entiende de que la mujer no murió, la esposa de Job, y que fue con ella posteriormente que tuvo más hijos, vamos a ver más adelante. Pero sí, ella no fue de apoyo para Job. Ahora, referente a las pérdidas de sus bienes materiales. Job 1, 13 al 17, habla de algunas pérdidas de sus bienes, no lo vamos a leer todo, pero sí, por ejemplo, él perdió todos sus bueyes y los asnos. Dice el 14 y 15, dice, acontecieron los sabeos, acometieron, perdón, los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Job perdió sus animales de trabajo y a sus siervos. Y aquí estaba representado todo su sustento económico, ¿cierto? O sea, él perdió su sustento económico. Las ovejas y los pastores, dice en el verso 16, dice, fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a los pastores. El verso 16 del mismo capítulo 1. Una tormenta o un rayo que es cierto que afectó su riqueza y su emprendimiento, cierto, ganadero, ¿no? De animales. Los camellos y los criados, dice el verso 17, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetiron contra los camellos y se los llevaron. Dice, los caldeos, otro grupo de saqueadores, que decíamos, ¿cierto?, destruyeron lo poco que quedaba. Así Job perdió su comercio y transporte, ya que los camellos eran símbolo de negocios y también de viajes. En los camellos ellos se... Job lo perdió todo. Perdió sus hijos, perdió sus criados, la gente que le trabajaba, sus bienes, se enfermó, quedó de manera inhabilitado, ¿cierto? Una condición muy, muy mala, él como salud, ¿cierto? Pero él, ¿cómo reaccionó? Y eso fue lo sorprendente, ¿no? Y estamos hablando de cómo manejar nuestros problemas. Y vaya que Job lo supo manejar. Y vaya que los problemas que tuvo Job, no se los damos a nadie, ¿no? Con los problemas que tenemos nosotros, a veces los encontramos tan gigantes, son chiquititos frente a todo lo que Job vivió. El verso 20 dice que, ¿cierto?, cómo Job reaccionó, ¿cierto? Y aquí pasamos a un punto número 1 bien importante de algunos aspectos de nosotros como creyentes, cómo debemos manejar los problemas. Cuando parece que nuestra vida se derrumba, podemos tomar este ejemplo de Job para enfrentar las situaciones de la vida que nos acontece de la mejor forma, como debe ser, como hijos del Señor, como cristianos. Siguiendo este ejemplo, Job reaccionó con dolor, pero sin pecado. En el verso 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y esa era una práctica bien típica de la cultura hebrea, que eran símbolos de un duelo profundo, ¿cierto? Rasgarse la ropa y rasurarse, ¿cierto? Con un dolor profundo,
soportando a la vez también ese dolor a Dios. Y Job no negó su dolor, reconoció su humanidad. Y hermanos, es importante que nosotros como creyentes, nuestra fe nos lleva no a negar el dolor. Porque muchas veces como creyentes o muchas veces en años atrás, o quizás algunos todavía tienen esa forma de pensar, creen de que el ser cristiano en nosotros no debe haber dolor. No debe haber tristeza, como que uno si está con dolor, tristeza o expresa aquello, a veces uno está a capa caída y eso, como que no es un verdadero cristiano, como que está en pecado, como que algo mal hizo y está en pecado. Pero aquí nos muestra que no. Y nosotros lo hemos hablado y lo hemos estudiado también en otros grupos pequeños y en realidad lo hemos comentado de que nosotros ante Dios es importante que nosotros nos mostremos cómo estamos, que es parte de la relación, ¿no? De una relación real, genuina, transparente, porque a Dios no le vamos a poder ocultar nuestra tristeza, nuestro dolor, ni tampoco a las personas que están a nuestro alrededor. Pero con la actitud correcta es entender de que Job no negó su dolor, sino que él reconoció su humanidad. Y la fe no niega el dolor. La fe lo que hace es que entrega ese dolor a Dios. Lo entrega al Señor. De acuerdo a las situaciones de vida que podamos estar atravesando. Por eso entonces el llorar no es una falta de fe. El expresar tristeza no te hace débil. El problema no está en llorar, sino el problema está a quién acudimos cuando lloramos. A quién acudimos cuando estamos en un momento de tristeza, dolor. Y ahí hay que tener cuidado porque a veces podemos acudir a la persona equivocada, ¿cierto? Y a medios equivocados también. Ahí hay que tener cuidado, solamente tenemos que mantenernos firmes así como Job y acudir a él. Dice que Job se postró y adoró. En medio de la pérdida, su primera reacción fue adorar. No fue quejarse, estoy pasando. Sino lo primero que hizo fue ahí, ir a papá, ir al Señor. Por eso, hermanos, cuando llega la prueba, cuando llega el momento difícil, cuando llegan los problemas, no quiere decir que nosotros tenemos que estar duros ahí frente al dolor. No. Tenemos que llorar, tenemos que expresar. Hemos sido hechos así, de esa forma, y así fuimos hechos para poder sacar hacia afuera el dolor de nuestra vida. Pero luego tenemos que ir al Señor a adorarlo. No podemos quedarnos nomás ahí en la tristeza, en el llanto, en el dolor, sino que tenemos que ir rápido ahí a adorar al Señor como lo hizo Job. Lo segundo, Job reconoció la soberanía de Dios. O sea, en otras palabras, de que Job reconoció que Dios, en medio de sus problemas, estaba en control. Como leímos los versos, el texto base, ¿cierto? Dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ese es el centro de este mensaje, de cómo manejar nuestros problemas. Permitir, no simplemente decir esa frase bonita, no, Dios está en control, sino permitir que Dios tome el control
de las situaciones de nuestra vida. ¿Cómo se hace eso? No controlando uno las situaciones, no queriendo uno, cierto, ahí meter la mano y querer arreglar las cosas, sino que hay momentos en que debemos dejar de que Él sea el que tome el control y dominio de las situaciones que nos atravesan, que se nos atraviesan en nuestra vida. Job no culpó al enemigo, ni a las circunstancias, ni a Dios. Porque imagínense con tal pérdida que él tuvo, y estando en la condición física que estaba, en su salud, es como fácil, digamos, el echarle la culpa a otro, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros le hemos echado la culpa a otro? No levante su mano, pero ahí usted sabe. Y a veces es fácil hacerlo, como lo fácil, ¿no? Mira, tú eres responsable, tú tienes la culpa de todo. Pero es distinto enfrentar los problemas, las situaciones en nuestra vida con otra perspectiva, entendiendo de que todo lo que sucede en nuestra vida, aún con nuestros errores, aún nosotros equivocándonos, aún así es que Dios está en control. Su fe fue probada, y esto es importante, pero no destruida. La fe de Job. Dios permitió que Satanás lo tocara con la enfermedad, que él perdiera todo lo que perdió. Dios permitió eso, ¿no? Cierto, que su fe fuera probada, pero no destruida. Cuando nosotros atravesamos problemas, no entendemos la razón del sufrimiento, así que fue como pasó con Job, obviamente. Porque algo así tan repentino, algo que sucede, como en nuestras vidas, a veces pasan situaciones que nosotros no esperamos y vienen y llegan, algo repentino. No entendemos por qué. Pero así como Job decidió confiar en el carácter de Dios, también nosotros debemos confiar de la misma forma. Más adelante en Job 23:10, y aquí está lo hermoso, es cuál era la actitud de Job frente a lo que estaba viendo, cuál era su posición. Juan 23:10 dice, Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué fe! En medio de haberlo perdido todo y estar ahí con su salud y su cuerpo que no servía para nada, declarar estas palabras. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y sabe, hermano, ahí en los problemas se prueba nuestra madurez, así como la bolsita de té, ¿no? Que se sumerge en el agua hirviendo y sale lo que hay en la bolsita de té. Así también los problemas, las situaciones en nuestra vida. Ahí vemos qué tan maduros estamos, de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos. ¿Cierto? La madurez espiritual se mide por cómo reaccionas cuando Dios guarda silencio. Claro, porque en medio de los problemas decimos, bueno, ¿dónde estás? Me has dejado solo, me has abandonado. Podemos decir nosotros en un momento, ¿cuánto han pensado? Yo lo he pensado, ¿no? Yo, frente a Job, quizás soy pequeñito.
Y a veces, hermano, la fe más fuerte no grita un aleluya, un gloria a Dios. A veces cuesta. A veces permanecemos en el dolor. Y el ejemplo de Job, hermanos, nos enseña 3 principios para manejar nuestros problemas. Ponga atención. Número 1, reconoce tu dolor, pero no pierdas tu adoración. Reconoce tu dolor, pero no pierdas tu adoración. Una cosa es el dolor y otra cosa es nuestra relación con Dios. Número 2, recuerda que Dios sigue siendo soberano, aun cuando no lo entiendas. Recuerda que Dios sigue siendo soberano, aun cuando no lo entiendas. Por eso, cuando pases por problemas, levanta tus manos o en la oración, adoración que tú tengas. Dile al Señor, no entiendo lo que estoy atravesando en mi vida, pero te reconozco como mi Dios, como mi dueño, como el Dios soberano sobre mi vida. Y el Señor va a ver tu fidelidad y tu fe. Y lo tercero, permanece fiel, porque la prueba no es eterna. Y eso es lindo, eso es hermoso. Job estuvo de prueba, y vaya la prueba que tuvo. Pero llegó un momento en que la prueba de Job se terminó. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos quienes lo rechazaban, quienes hablaban mal de él, así como su esposa también lo dejó a un lado. Y después de haber orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Gloria al Señor. La prueba no es para siempre. La prueba no es eterna, pero si nos mantenemos con la reacción correcta, la fe correcta que tuvo Job. Y hermanos, Dios no solamente restauró lo que Job perdió, sino que le dio el doble. El final de Job nos recuerda que la fidelidad en la prueba siempre tiene recompensa. Siempre tiene recompensa cuando nuestros ojos están puestos en Dios, cuando atravesamos problemas, cual sea el problema que sea. Aquí Job dejó la vara bien alta dejó la vara ahí de los problemas que él experimentó, para nosotros poder decir, así como Dios también estuvo en Job, también Él va a poder estar en medio de los problemas que yo tenga o tengo, o vaya a atravesar. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.